Hola a todos, hoy les traigo un video acerca de la parte teórica de lo que son la ley de senos y cosenos. Primero que nada, me gustaría introducirlos a esta parte porque muchas veces no tomamos con importancia lo que representa la parte teórica de estos temas. Básicamente utilizamos la ley de senos y cosenos para resolver triángulos oblicuángulos. En otras palabras, para resolver triángulos que no poseen ángulos rectos, como se muestra en la presentación a continuación. Puede ser cualquier tipo de triángulo, como mencioné, siempre y cuando no posean ángulos rectos. Primero que nada, utilizando la convención de marcar los ángulos y los lados, vamos a representar los lados de un triángulo con las siguientes letras en minúscula: A, B y C, y sus ángulos, que son opuestos a los lados, con las letras mayúsculas A, B y C. Primero que nada, para resolver un triángulo, necesitamos conocer esta información acerca de sus lados y de sus ángulos. Para determinar si nosotros tenemos suficiente información, yo recomiendo que siempre hagamos un diagrama. Por ejemplo, como el dibujo que se muestra a continuación. Y determinar qué lados y qué ángulos poseemos, para saber qué es lo que necesitamos encontrar y de qué manera vamos a hacerlo. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo sé qué ley voy a utilizar? Hay 4 casos que debemos analizar, los cuales nos van a ayudar a determinar si voy a utilizar la ley de senos o si voy a utilizar la ley de cosenos, ya que aunque se parecen, no son iguales. Primero que nada, el primer caso me dice que voy a tener un lado y 2 ángulos en mi triángulo. El caso número 2 me dice que voy a tener 2 lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. El caso número 3 que me dice que tengo 2 lados y el ángulo entre ellos. Y el caso número 4 que poseo 3 lados. Recordemos que los lados se representan con las letras en minúscula y los ángulos con las letras en mayúscula. Ahora, ¿cómo voy a saber que necesito utilizar la ley de los senos? La ley de los senos me dice que en cualquier triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos correspondientes. En otras palabras, voy a tener la siguiente fórmula: que el seno de A es igual a el seno de A mayúscula partido A es igual al seno de B mayúscula partido B, que es igual al seno de C mayúscula partido C. La ley de senos la vamos a utilizar cuando tengamos triángulos que cumplan con los requerimientos de los casos número 1 y número 2. Recordando, el caso número 1 me dice que tengo un lado y 2 ángulos. Y el caso número 2 que me dice que tengo 2 lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Entonces, el caso 1 necesito tener un lado, y el caso número 2, pero el caso número 1 que me dice que tengo un lado y ya sea 2 ángulos, o el caso número 2 que poseo 2 lados y un ángulo opuesto.
Ya puede ser que sea el ángulo de A o puede ser que sea el ángulo de B. Tomemos en cuenta que está de esta forma. Sin embargo, no vamos a utilizar las tres de un solo, sino vamos a utilizarlos en grupos, dependiendo la situación en la que estemos. Por eso es importante determinar al inicio de nuestros problemas los datos que tenemos. Por ejemplo, si los datos que yo tengo son los del seno de A, el ángulo A mayúscula y el ángulo B, y el lado B minúscula, necesito encontrar el lado A. Pero suponiendo que lo que yo tengo son los lados B, C y el ángulo en B mayúscula, voy a utilizar este grupo de acá para poder encontrar el ángulo de C. Entonces voy a trabajar, en otras palabras, en parejas, ¿verdad? Según los requerimientos que yo tengo. Puedo utilizar estos dos o estos dos, o el seno de A partido A, que es igual al seno de C partido C. Eso va a depender de mi problema. Ahora, ¿cómo voy a saber utilizar la ley de los cosenos? Siguiendo con este mismo formato de los casos, ya vimos que para la ley de senos voy a utilizar el caso número 1 y el caso número 2. Por lo tanto, voy a utilizar la ley de cosenos siempre y cuando se cumplan con los requerimientos de los casos 3 y 4. Para eso voy a tener las siguientes fórmulas. Los casos 3 y 4 me dicen que poseo dos lados y el ángulo que se forma entre esos dos lados, o en el caso número 4 en donde poseo tres lados completamente. Entonces, para que se cumplan estos dos casos voy a tener las siguientes fórmulas, que básicamente son muy parecidas. Lo único que cambia es que agregamos los datos que sí tenemos y qué dato necesito encontrar. Primero que nada, si mi situación es que yo necesito encontrar el lado A, mi fórmula sería A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, que son los lados, menos 2 veces el lado B por el lado C por el coseno de A. Significa que entre B y C se formó el ángulo A mayúscula. Y de igual forma me voy con mis otras dos fórmulas. Si yo quisiera encontrar el lado B, B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de B. B fue el ángulo que se formó entre los lados A y C en esta situación. Si yo quisiera encontrar el lado C, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno de C. Nuevamente en esta situación el ángulo que se formó entre A y B fue el ángulo C. Lo más importante para resolver este tipo de problemas es que necesitamos analizar nuestros problemas antes de resolverlos, leer, analizar y determinar cuáles son los datos que nos proporciona el problema. Son la base para este tipo de situaciones. Este ha sido mi video por hoy. En el próximo video les traeré ejercicios ya de aplicación que generalmente son un poquito difíciles de resolver. Cualquier duda pueden escribirme, y si tienen algún problema que les gustaría que yo resolviera, por favor escríbanme, y si les gustó el video denle like. Hasta la próxima.